Hoy veremos el teórico de estimación. Con este tema comenzaremos con la inferencia estadística. La inferencia estadística consiste en la aplicación de métodos inductivos mediante los cuales a partir de muestras se pueden obtener conclusiones generalizables a toda la población de donde se extrajo la muestra. Los dos temas centrales de la inferencia estadística son la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis. En esta clase hablaremos de estimación de parámetros. Denominamos estimación al conjunto de técnicas que permiten obtener un valor aproximado de un parámetro poblacional a partir de una muestra. Veremos dos métodos: estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. Veamos primero la estimación puntual. Si tenemos una población con función de probabilidad P de x θ o de densidad f de x θ, donde x es la variable aleatoria y θ un parámetro desconocido, si tomo una muestra de la población x1, x2, x3, xn con valores muestrales x1, x2, x3, xn, sea g de x1, x2, x3, xn una función de la muestra que va a ser usada para estimar θ y que denominaremos estimador puntual, el valor g será denominado como estimador puntual de θ y será simbolizado como θ estimador. Veamos algunas definiciones para comenzar. Un parámetro es un valor fijo no aleatorio, generalmente desconocido. Es una constante de la población. Se simboliza con letras griegas. Otra definición es la de estimador. Un estimador es una estadística función de las observaciones muestrales. Es una variable aleatoria. Se simbolizan con letras latinas mayúsculas o con letras griegas La estimación es el valor del estimador, una vez obtenida la muestra, y por lo tanto es un valor determinado no aleatorio. Se simbolizan con las mismas letras que el estimador, pero en minúscula. Es importante mencionar que la distribución poblacional puede depender de diferentes parámetros, por lo que habrá que elegir distintos estimadores para los diferentes parámetros. Para que un estadístico muestral sirva como estimador de un parámetro, tiene que reunir ciertas condiciones o propiedades para ser un buen estimador. Por lo tanto, veremos cuáles son las propiedades de un buen estimador. La primera propiedad es la insesgabilidad. Dado un estimador puntual del parámetro desconocido θ asociado con la variable aleatoria x, diremos que θ estimador es un estimador insesgado de θ si la esperanza del estimador es igual al parámetro estimado. En caso contrario, diremos que θ es sesgado. Por ejemplo, la esperanza de la media muestral es la media poblacional. Diremos entonces que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. La segunda propiedad es la consistencia. Un estimador es consistente si la estimación se aproxima al verdadero valor del parámetro poblacional con probabilidad 1 cuando el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente. La tercera propiedad es la eficiencia. Si consideramos dos estimadores alternativos para el parámetro θ, digamos θ estimador 1 y θ estimador 2, ambos insesgados
insesgados y al menos consistentes, diremos que tita estimador 1 es más eficiente que tita estimador 2 si la varianza de tita estimador 1 es menor que la varianza de tita estimador 2. Veamos ahora estimación por intervalo. La estimación por intervalos de un parámetro poblacional tita consiste en encontrar un intervalo aleatorio con un límite inferior y un límite superior, tal que la probabilidad de que dicho intervalo contenga al verdadero parámetro poblacional tita sea igual a un valor prefijado, 1 menos alfa, que denominaremos nivel de confianza. Y se representa de esta forma. Veamos ahora un procedimiento general para construir intervalos de confianza. Primero debemos especificar la distribución. El segundo punto es especificar el parámetro a estimar. El tercer punto es especificar el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. El cuarto es elegir los estimadores puntuales de los parámetros desconocidos. El quinto es elegir una variable que ligue al estimador con el parámetro a estimar y cuya distribución sea conocida y no dependa del parámetro ni de ningún otro parámetro desconocido. A esta función la llamaremos estadístico. Y finalmente, el último punto es deducir el intervalo. Veamos ahora algunos casos particulares de estimación por intervalo. Los pasos para construir cada uno de estos intervalos los encontrarán en el anexo de este tema. Estimación por intervalo de la media poblacional con varianza conocida. En este caso, como conocemos la varianza, podemos utilizar la distribución Z con 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. Para este caso es posible determinar el tamaño mínimo de la muestra requerido para una longitud del intervalo a obtener con un nivel de confianza dado. Y será igual a el tamaño mínimo de la muestra a z al cuadrado por la varianza dividido el error máximo admitido al cuadrado. Estimación por intervalo de la media poblacional. Población normal, pero ahora varianza poblacional desconocida. En este caso no podemos utilizar el estadístico Z, ya que desconocemos la varianza, así que vamos a utilizar el estadístico T de student con n menos 1 y 1 menos alfa sobre 2, con n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. Y en este caso usaremos el desvío muestral, no el poblacional. También podemos, en este caso, obtener el tamaño mínimo de la muestra. De igual manera que en el ejemplo anterior. En este caso, el tamaño mínimo de la muestra también utiliza el estadístico T de student. Estimación por intervalos para la varianza de una población. Recordemos que las varianzas tienen distribución chi cuadrado, entonces ahora el estadístico será chi cuadrado, con n menos 1 y 1 menos alfa sobre 2, n menos 1 grado de libertad y 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad en el extremo inferior, y n menos 1 grado de libertad y alfa sobre 2 en el límite superior del intervalo. Veamos ahora la estimación por intervalo para la diferencia de dos medias poblacionales. Hay varios casos. El primer caso es poblaciones normales con varianzas conocidas. Es el caso más sencillo, ya que utilizamos, al conocer las varianzas, utilizamos el estadístico Z para construir el intervalo. El caso 2 son poblaciones normales con varianzas iguales pero desconocidas y con tamaños muestrales similares. N1 es igual a N2. En este caso ya no podemos usar el estadístico Z y utilizaremos el estadístico T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad.
y 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. Y el tercer caso es para poblaciones normales, varianzas iguales pero desconocidas, pero distinto tamaño de muestra, es decir, n1 es diferente a n2. En ese caso también utilizaremos una distribución, el estadístico t, ya que desconocemos la varianza poblacional, pero utilizaremos una varianza amalgamada, donde la varianza amalgamada es igual a n-1, n1 menos 1 por la varianza de la primera muestra más n2 menos 1 por la varianza de la segunda muestra dividido n1 más n2 menos 2. Y finalmente veremos la estimación por intervalo del cociente de dos varianzas poblacionales. Recordemos que el cociente de varianza tiene distribución f de Fisher, por lo tanto el estadístico con el que vamos a trabajar es justamente f de Fisher. Y con alfa sobre 2, n1 menos 1 y n2 menos 1 en el límite inferior y 1 menos alfa sobre 2, n1 y menos 1 y n2 menos 1 en el límite superior. Recuerden que el desarrollo va a estar en el anexo. Con esto hemos terminado con este teórico.